Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se escucha bien? Buenas tardes, profe, ¿sí se escucha? Ok, déjenles comparto el simulador. La vez pasada les dije que ya los iba a dejar trabajar la práctica sola, pero hay algunas informaciones que están, siento yo que quedaron incompletas. Entonces, y como vamos a ocupar esta información para que hagan también la práctica de corrección de factor de potencia, pues voy a seguir dando explicaciones del software, muy atinadas para que trabajen de una mejor manera, ¿no? He visto que algunos de ustedes ya lo hacen, de alguna manera, yo no lo dije aquí en clases, de alguna manera lo vieron en videos por su cuenta, pero bueno, vamos a darles otra vez las técnicas hablando del ORCAD, ¿no? Y haciendo mucho hincapié en lo que sí se puede hacer en la realidad, que es idéntico en ORCAD y lo que no se podría, ¿verdad? Que nomás se puede con los simuladores, que esa sería la ventaja de tener simuladores, ¿no? Bueno, ya no voy a explicar lo del circuito porque ya lo explicamos la vez pasada. Capturamos un sistema trifásico en estrella. Tenemos balanceado, tenemos tres fuentes de la misma amplitud, 100, valor máximo, frecuencia a 60 hercios, sin offset y sin ninguna otra componente, o sea, el parámetro BO FIAC en 0. Y conectamos a una carga que está en triángulo o en delta. La carga, si se fijan, no puedo yo dibujarla exactamente como se vería en las explicaciones que hemos dado en las sesiones de teoría, pero sí es un triángulo. O sea, es que dicen, es que es un cuadrado. Está dibujado como cuadrado, pero es un triángulo, miren. Tengo mi nodo A. Este para mí sería mi nodo A. Noten que la terminal de una impedancia está con la otra. Si las veo las impedancias como RL, RL y RL, todas iguales del mismo valor porque es balanceado el sistema, donde es el extremo de la L, o sea, un extremo de la L con la resistencia en la misma rama están unidos, están en serie, ¿verdad? Y los dos extremos libres sería R y L. El otro extremo libre en eso van a otra, siguiendo la secuencia, una L va con una R, ¿verdad? Otra L va con otra R y la otra L cierra el círculo o el triángulo a la otra R. Pero nada más realmente tengo tres aristas, ¿no? Entonces la arista de arriba para mí es la A, la arista de acá abajo sería la B y esta arista sería la C. Son las únicas tres aristas del, de mi delta, ¿no? Esta no es arista, ¿no? Eso no es una arista porque es el mismo, eléctricamente hablando es el mismo punto A. Es un cable, pero no tiene caída de voltaje, conduce toda la corriente sin oposición, es el mismo punto eléctrico, hablando de nodo, ¿no? Eso va a mis tres fuentes. Mi secuencia pues sería ABC, ¿verdad? Sería mi secuencia ABC minúsculas. Déjenme pongo el apuntador. Entonces esto para mí es mi fase A, mi fase B, mi fase C, desde el punto de vista del generador. Entonces los tres generadores están conectados todos sus negativos a un punto común que sería el neutro. Y le tengo que poner un 0 volts a toda la simulación, si no me va a marcar un error de sintaxis. Entonces los tres extremos de la estrella pues están a los picos de la delta. Tenemos pues que un voltaje AB es mucho mayor a un voltaje de fase, porque el voltaje de fase solamente es el del punto A minúscula a neutro, ¿verdad? De tal suerte que voltaje, por ejemplo, el voltaje del pico de la estrella A minúscula N, pues es diferente
¿verdad? Del voltaje de línea AB. Le decimos de línea porque es entre par de cables de conexión entre el generador y la carga, ¿verdad? Entonces el voltaje AB, ¿verdad? Es bien diferente de lo que es el voltaje A minúscula N, neutro. Porque más bien el voltaje AB, pues es la interacción de dos voltajes de... Se fijan, si sigo una trayectoria cerrada, empiezo aquí en A mayúscula y voy en sentido antihorario. Está la caída de tensión de la resistencia, está la caída de tensión de la fuente B1, está la caída de tensión de la fuente B2, está la caída de tensión de la resistencia y está la caída de tensión entre A y B. Entonces A y B pues tiene que ser un voltaje mucho mayor porque involucra la caída de tensión B1 y B2. Esa demostración ya la hicimos, ¿no? Y por formulazo sería, entonces voltaje AB. Esto estoy retomando, repasando lo que hicimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces voltaje AB por formulazo es raíz de 3 del voltaje de fase ángulo, el voltaje de fase pues, sería mi referencia y tiene ángulo 0, pero el resultado todavía hay que sumarle 30, ¿verdad? Esa demostración ya la habíamos hecho la vez pasada. Vimos las formas de onda y vimos cómo se comprobaba esta teoría, ¿no? Y son todos los voltajes involucrados en esta aplicación. Recuerden, ¿qué quiero en un sistema trifásico conocer? Todos los voltajes, todas las corrientes. Hay voltajes de fase, hay voltajes de línea. De acuerdo a la configuración, algunos son iguales y algunos no. En este caso, el voltaje de línea es diferente que el voltaje de fase por la configuración. Pero si fuera una delta-delta, los voltajes serían iguales, ¿no? De línea y de fase, ¿no? En este caso, la corriente de línea sería la corriente IA minúscula, ¿verdad? Se descompone o es la interacción de otras dos corrientes, de la corriente que baja aquí, que sería la corriente AB. Nomás voy a hacer el análisis en un nodo, ¿verdad? Pero realmente son 3 análisis, uno por nodo, ¿no? Y esta corriente que viene para acá, ¿no? Que es la corriente AC. O más bien CA, ¿no? Respetando que la corriente viene de abajo hacia arriba. O sea, viene así. Es la corriente ICA. Y claro, pues la corriente AB, ya habíamos dicho que era la corriente AB mayúscula menos la corriente ICA. Y por formulazo, bueno, pues por formulazo sería así, ¿no? Pero es más fácil calcular primero la corriente AB, que por cierto va a ser igual a la diferencia de potencial entre los dos nodos A mayúscula, B mayúscula, que sería esta tensión, ¿verdad? Que sería raíz de 3. Dado que esta tensión es 100 ángulo de 0, en el problema que estamos simulando el guión de la práctica, ya como fasor es 100 ángulo de 0. Entonces voltaje AB sería raíz de 3 de 100 ángulo de 0 más 30 grados, entonces me quedaría 100 ángulo de 30. Y tengo que hacer lo mismo para cada uno de los picos de la estrella, pero igual y nomás calculo una vez y desplazo 120 grados los otros dos voltajes o corrientes del primer cálculo y sería la estrategia de hacer los cálculos. Estoy mezclando cálculos y mediciones, vea, todavía no hago mediciones, para allá voy. Aquí sería entre la imperancia, ¿no? La imperancia sería, ya en rectangular, sería 100 parte real. Se suma la imperancia de la resistencia 4 con la imperancia de la inductancia L1. Entonces sería 100 parte real más, es más porque las imperancias de las bobinas son positivas. Y sería la reactancia inductiva, que sería W por L. Y W angular, frecuencia angular, sería 2pi por 60. O sea, W es igual a 2pi por F y F es 60 Hz por el valor de la inductancia, que es 0.2. Entonces, la fase de la corriente AB me va a quedar 30 menos la fase que me dé la imperancia, ¿verdad? Habría que cambiar esto a rectangular, sacar el polar y la fase de 30 se le restaría a la fase de abajo y sería la fase que me quedaría.
Y ese sería el cálculo que yo debo de corroborar con alguna medición. Y en esa parte de medir corrientes me quedé, ¿no? Pero bueno, hasta aquí cálculos, ¿no? Y después ya que tenga corriente AB y corriente CA, pues puedo sacar la corriente IA, ¿verdad? La corriente IA dijimos que es IAB. Todo como fasores, ¿no? Ya ven que por inspección pues no habría problema en identificar si la curva cumple o no cumple. Y utilizaría fasores en seno porque dado que el ORCAD me representa todo en seno, pues lo estaríamos pensando en fasores seno. O sea, sin ángulo de cero, como señal el dominio del tiempo sería el voltaje de B1 con respecto al tiempo sería igual a 100 seno de 60, 2pi por 60 por t más fase cero, ¿verdad? Simplemente le decimos en fasor 100 ángulo de cero, pero es un fasor de señal senoidal. Y pues sería mi cálculo para la corriente de línea, que sería IA minúscula. La corriente de fase sería IAB. La fase sería en la delta. Y voltaje de línea me lo dan como un dato. Perdón, voltaje de fase me lo dan como un dato sin ángulo de cero. Y voltaje de línea yo lo tengo que calcular con el formulazo, ¿no? Entonces ya habíamos comprobado voltajes de fase en el generador. Entonces yo los puedo ver con sondas de tipo nodo. Puedo ver los 3 voltajes de fase. Que serían señales con amplitud de 100 máxima. La que estaría con fase 0 sería la roja y a partir de ahí de fasada 120 grados la azulita y la amarilla, ¿no? Ahí está lo que acabo de decir, ¿no? La moradita no me salió bien. Yo creo que puse la sonda en un lugar que no iba. Vamos a checar. Me equivoqué en poner la sonda. Si se fijan, la estoy poniendo del lado que es el neutro y pues me va a medir 0 volts, ¿verdad? Vamos poniéndola bien. Y ahí está, ¿no? Entonces noten que 100 ángulo de cero como función dominio del tiempo, pues es la gráfica roja y es la que empieza en cero y es mi referencia para cualquier otra cosa que quiera calcular con este sistema trifásico, ¿no? Me convendría tener ese dato ahí disponible, ¿no? Tengo una medición en la gráfica verde. ¿Esa de qué es? Estoy midiendo una corriente, ¿no? Déjenla quito. Ahorita no llego a explicar lo de las corrientes, ¿no? Esto ya lo habíamos hecho. Ahora, ¿cómo quedarían los voltajes de línea? Bueno, pues el primero va a quedar a 30 grados de la referencia y de ahí a 120 grados los otros dos. Y serían voltajes más de un valor 1.7 más grandes de valor pico, ¿no? Los voy a amontonar aquí. Los voltajes de línea sería AB, BC y CA. Para medirlos voy a usar sondas diferenciales. Entonces, el voltaje de A a B, después de B a C, y de C a otra vez. Ahora es gráfica verde, moradita y azulita, ¿verdad? Entonces la gráfica verde está a 30 grados adelantada de la gráfica roja. Yo ya lo esperaba por este cálculo. Incluso aquí quedó el cálculo, ¿verdad? Y luego de la verde está a 120 grados la moradita y a 120 grados la azulita de la moradita, o a 240 grados retrasada de la verde la azulita, ¿no? Son voltajes más grandes porque es raíz de 3, o sea, 1.7 veces 100, o sea, 170, y sí es cierto, aquí están, ¿no? Por cierto, alguna medición con más precisión la saca uno con el cursor. Por ejemplo, aquí le doy donde dice cursor
Y luego, vamos a poner que quiera la medición de la gráfica verde, el valor máximo. Me posiciono ahí el cursor y me voy a ver aquí me apareció una tabla de Excel con mediciones. Me voy a ver lo que me reporta para la gráfica verde, ¿verdad? La gráfica verde en la escala de Y. Bueno, se quedó grabada la gráfica esa que borré, pero la gráfica que yo estoy viendo sería la de 168, ¿no? Más o menos. Me debería de dar como 170, ¿no? O sea, raíz de 3 por 100, ¿no? Y pues sí, más o menos. Miren, la gráfica morada, me puse en el cursor con la gráfica morada, 168.92, casi 169, ¿no? Y bueno, pues estas ya las habíamos medido, ¿no? Son los voltajes de línea y voltajes de fase y la relación entre ellos, ¿no? Noten que según la fórmula está adelantado 30 grados el primer voltaje de los picos de la delta AB. Es más grande, 1.7 veces, y está adelantado 30 grados, y sí es cierto en la gráfica, ahí aproximadamente se ve que sí. Ahora, había que hacer bien los cálculos, ¿no? O sea, por ejemplo, extender aquí la línea. Miren, si extiendo aquí la línea de la gráfica verde, pues al que cruce con 0, esta parte de aquí se mide en tiempo, ¿verdad? Pero serían más o menos 30 grados. ¿Cómo hago la comprobación? ¿Qué es lo que les está faltando a algunos de ustedes en sus reportes? Bueno, aproximadamente cada cuadrito vale que 1 milisegundo, ¿no? Cada cuadrito es 1 milisegundo. Entonces ahí está adelantado como 0.9 milisegundos, ahí más o menos, 0.9 milisegundos. Entonces haces una regla de 3. 360 grados equivalen a 16.67 milisegundos, que es el periodo de la gráfica de referencia, la roja. Aquí cruza como en 16.67 milisegundos. Eso equivale a 360 grados. Entonces, ¿cuánto equivale? 0.9 milisegundos. Haces la regla de 3 y te debe de salir aproximadamente 30 grados. Algunos de ustedes lo hicieron bien en su reporte de fasores. Les pedíamos una medición donde... A ver, permítame, voy a dejar entrar a alguien a la conferencia. Romo. Decía yo que me distraje, me distraje por darle acceso a compañeros, ¿no? Que hay que hacer la regla de 3 y qué es lo que le está fallando a algunos, ¿no? Que el resultado de la práctica, más o menos para todos, para la simulación de un circuito RC con alimentación alterna, para los valores que se les pedía, daba un desfase como de 36, algo así, ¿no? 36, 37, ¿no? Y pues muchos sí le atinaron, pero muchos otros no, y muchos otros ni lo pusieron, ¿no? Entonces, si ustedes son de esos casos, corríjanse, porque si no les voy a estar demeritando su calificación, porque me ponen la gráfica para que yo haga los cálculos, pues no, ¿verdad? Tampoco recomiendo hacer una montonadera así como lo estoy haciendo yo. Yo lo hago por cuestiones de tiempo y por eso, y porque ya había explicado esto con más calma, ¿no? No voy a hacer este amontonamiento ahorita con lo de la corriente, que es lo que nos faltaba. Bueno, entonces ya tengo demostrado voltajes de fase y voltajes de línea de mi aplicación. Vámonos a demostrar ahora lo de las corrientes, ¿no? Entonces, quito todo lo que estas cosas, no voy a dejar los datos de la corriente ahora. Yo tengo que demostrar que la corriente es más grande de línea, la IA minúscula es más grande que las corrientes de fase en la delta, y que están relacionadas por raíz de 3. Vea lo que tengo que demostrar. Ahí está el cálculo de la primera corriente, que yo graficaría nada más una para sacar el cálculo, y con eso es más que suficiente, porque las otras corrientes, pues ya se sabe, ¿cómo se dice? Sus relaciones, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es medir corrientes.
Puedo hacerlo directamente en este simulador que tiene para medir corrientes. En el laboratorio no existe una sonda para medir corriente como tal. No, no la hay. Entonces ahí, ya quité todas las gráficas, sí. Ahí no tengo esa ventaja que tengo en el simulador, ¿no? Pero bueno, en el simulador puedo medir corriente rapidote, ¿no? Aquí está la sonda de corriente. Voy a medir la corriente de línea. Esta sería la corriente de línea. Es la misma corriente que entrega el generador. En este caso, la corriente de fase del generador, pues es la corriente de línea, porque es la misma que circula por el cable, por la configuración que tengo. Pero no es la misma corriente que hay en IAB, ni es la misma que hay en SA, ¿verdad? No son las mismas, ¿no? Bueno, pero primero una, ¿verdad? Entonces, esta última no. Por formulazo, yo ya sé que al menos la corriente IAB es raíz de 3 veces más pequeña que la corriente de línea, ¿no? La corriente de línea en este caso sería la gráfica verde y la gráfica roja sería la corriente de fase AB. Entonces, ahí están mis gráficas. Ahora, no me conviene poner gráficas de voltaje combinadas con gráficas de voltaje. Gráficas de voltaje con gráficas de corriente por las escalas. Miren, si bien puedo ver los amperajes de estas muy bien, si se fijan, la corriente verde dijimos que es la de línea y es un valor pico como ya me da la escala en amper, 2.4 amper, ¿no? Que sería el valor que me tiene que arrojar este cálculo, ¿verdad? Este cálculo de aquí, raíz de 3 entre 100. No, mentira, este cálculo no. El cálculo de IA es IAB menos ICA, ¿verdad? Me falta calcular ICA y luego hacer la resta, ¿verdad? Esa corriente de línea es la gráfica verde. Pero bueno, la gráfica roja sí tengo el cálculo. La gráfica roja es raíz de 3 por 100 entre ángulo, fase 30 entre el fasor que está acá abajo, que es el de la impedancia, ¿no? Ese valor, el valor máximo es este valor pico de esta señal roja, que más o menos es como de, ¿qué? 1.3, ¿no? Más o menos. A ver, pongo el cursor. El valor de la gráfica roja, 1.34. Y el cursor, valor máximo en la gráfica verde, como de 2.32. Aquí me dice 2.32. Noten cómo arrastro el cursor, ¿verdad? Lo llevo al punto más alto de la gráfica roja, 1.34, y el punto más alto de la gráfica verde, 2.33, ¿no? Serían los valores máximos que me deberían arrojar los cálculos, ¿no? Y las fases, pues las fases las mediría aquí en esta parte, ¿no? Las puedo medir en cualquier otro lugar, pero bueno, aquí las puedo medir. Para que empiece en cero la gráfica, me conviene poner una gráfica de voltaje, nada más que va a suceder lo que yo les decía, ¿no? Acuérdense que todas mis referencias de fase se miden con respecto al voltaje de la fase A del trifásico, ¿no? Entonces, para tener esa referencia en las gráficas, pues me convendría a mí poner aquí un voltaje que me esté mostrando la gráfica de voltaje. Nada más que esta gráfica azulita, moradita, es de una escala muy grande comparadas con las otras dos. Entonces, lo que va a pasar es que me van a salir las otras gráficas bien chiquititas, ¿no? Ni las voy a ver. Entonces, lo que yo ocupo es reducir la gráfica morada o aumentar las gráficas otras por un factor para que más o menos me queden iguales. Pero no me interesa mucho ver el valor de voltaje ahorita, nada más quiero la fase, entonces es la que haría chiquita. ¿Cómo la hago chiquita? Pues la divido entre un número, ¿no? Miren, voy a agarrar la gráfica de voltaje, ¿verdad? Si le doy doble clic ahí se abre un menú donde me permite a mí modificar la escala de la gráfica. Entonces esa gráfica la voy a dividir si la divido entre 100, me quedaría como de valor 1, ¿no? Y estaría bien, ¿no?
para que ya quedara más o menos en las mismas escalas de las gráficas de corriente. Entonces la voy a dividir entre 100. Noten que este menú me permite a mí dividir, multiplicar, sacar promedio, sacar eficaz, de todas las gráficas de la simulación, y todas las gráficas están del lado izquierdo. Las haya pedido o no las haya pedido, ahí están todas las gráficas, todas las corrientes, todos los voltajes, todas las potencias, ahí están para que la seleccione y haga algo con ellas, ¿no? Así también están los osciloscopios reales con los valores que están midiendo en los canales, ¿no? Y me permite hacer multiplicación de gráficas, ¿no? Muy útil cuando trabajemos potencia, güey. Pero bueno, ahorita nomás quiero la gráfica azul más chiquita para que para que quede una escala más, ¿cómo se dice? No me reduzca tanto las amplitudes de las señales de corriente. Ahora, ya no me dice si es corriente o si es voltaje, pero yo ya sé que la gráfica verde y la gráfica roja están en amperes directamente, ¿no? Cada cuadrito vale un amper en la escala y cada cuadrito en la escala X vale un milisegundo, ¿verdad? Entonces ya puedo agarrar algún lugar para ver las fases, ¿no? ¿Qué les parece? Para ampliar alguna parte de la gráfica, la marca 1, miren, por ejemplo aquí, la parte que cruza por cero la gráfica roja con pendiente hacia abajo, me gusta a mí como preferencia personal para medir fases. Cada quien pueda tener otra preferencia, me gusta eso y lo voy a ampliar. Entonces aquí ya puedo ver la fase. Bueno, ya voy a borrar lo demás porque no me está estorbando. Entonces, esta distancia de donde cruza la señal azul por el cero con respecto al cero, este es mi cero de fase. Esta fase habrá que calcularla en grados, aquí se mide en tiempo. Aquí más o menos son como son casi 3 cuadritos, ¿no? Como 3, cada cuadrito aquí vale 0.1, ¿no? A ver, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8. Vale 0.1, ¿no? Entonces aproximadamente aquí tengo 0.3 milisegundos. Y otra vez, pues hago una regla de 3, en que 360 grados equivale a 16.67 milisegundos. Esta fase de la señal azul, la señal azul era la corriente de fase, ¿verdad? La corriente de fase en la delta. Está adelantada, ¿verdad? Tiene un ángulo en adelanto, ¿verdad? Que al hacer el cálculo, pues debería de corresponder a esta regla de 3. Y la señal verde, esa sí tiene una fase más grandota, no me cupo aquí, ¿no? Pero bueno, la señal verde a partir del 0, hay que ver dónde cruza aquí por 0. Y esta sería la fase de la señal verde. Para regresarme a donde estaba yo, bueno, aquí lo ampliamos para tener la visión ahí de lo que estaba pasando, pero bueno, para regresarme a donde estaba, le aprieto este botón de aquel que hace rato para ampliar apreté para regresarme sería ese fit. Entonces la señal verde está retrasada de la referencia, toda esta distancia, como, ¿qué serían? 13.13, no, un cuadrito completo es un milisegundo. 1.13, ¿no? 1.3, perdón, milisegundos, ¿no? Y la otra sí es como 0.3 milisegundos nada más. Una está adelantada, la azul está adelantada del 0, o sea, tiene fase positiva, y la otra tiene fase negativa. Cuando hagan sus cálculos, es lo que les debe de dar, ¿verdad? Ya hicimos uno de estos, hicimos el cálculo para la corriente de fase, ¿no? La corriente de fase es la roja, ¿verdad? La corriente de fase es la roja. No, estoy haciendo mal la medición, estoy tomando como mi referencia la roja, mentira, ¿no? La referencia es la moradita. La corriente de línea es la verde y la corriente de fase es la roja. Así, corrijo. Entonces la referencia es la azul, ese sería la 0.
Entonces, donde cruza por cero el azul, este es mi cero fase. La roja es, aquí me diría una fase. En distancia es lo mismo, ¿no? Es como 0.3 milisegundos esta fase. Esta es de una de las corrientes. La de la roja dijimos que es la de fase, ¿verdad? Y la verde es la de línea. Entonces, desde este punto hasta acá es la fase 2 que hay que medir y convertir en grados de la corriente de línea. Y la relación de fases entre estas dos fases, pues es la relación de fases de las corrientes. Y bueno, pues es la forma de comprobar en primera instancia las amplitudes. Vamos a comprobar las amplitudes de las señales y luego sus fases. Así es lo que yo esperaría ver. Ahora, si lo van a hacer en otro simulador o en otro osciloscopio virtual, de todas maneras tienen que hacer esto que estoy diciendo. El osciloscopio real de laboratorio sí tiene un menú que te da la fase directamente. Le pides fase de la señal, te saca te saca la fase entre dos canales que le pongas. Entonces, si tú quieres la fase de una corriente, pondrías en un canal el voltaje, en el otro canal una corriente y sacarías la fase por separado. Y si quieres la fase entre las dos corrientes, pones una corriente en un canal y pones la corriente en otro canal y haces la comparación. Nada más otro comentario con respecto a lo real. En el laboratorio no tenemos sonda de corriente, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es un procedimiento alternativo para hacer mediciones, que ahorita les explico, ¿no? Bueno, voy a seguir con las explicaciones, pero ya está por acabarse los primeros 40 minutos. Les pido de favor ahorita que se corte reconectarnos. Y pues mientras sigo hablando hasta que se corte, ¿no? Bueno, ya aquí yo puedo poner todas las otras corrientes si yo quiero, ¿no? Puedo poner las tres corrientes de línea. Jorge Hernández, no se ve que esté. Perdón, me llegó un mensaje por el chat. Bueno, le voy a dar acceso a todos los que están pidiendo ahorita entrar, pero no veo el que mencionan. Ahorita está el compañero Castro que quiere entrar. Hernández. Ok. Ya le di acceso a todos los que estaban en la sala de espera. Decía yo, ya sí quiero ver la relación de fase entre las corrientes y si se cumple, pues, por ejemplo, ver las tres corrientes de línea, de línea sería estas tres. Y si se cumple, ¿no? Se cumple que entre ellas tienen 120 grados. Ahora, de entre ellas y la referencia, pues hay una pequeña fase. Esa fase sí la puedo ver. No, ya no puse la referencia cero para medir la fase, pero de todas maneras es evidente que si extiendo esta curva, hay un transitorio, pero si extiendo esta curva donde cruza por cero, sí hay una distancia con respecto al cero, y esa sería la fase. Pero es más confiable poner aquí la señal de voltaje como es mi fase cero, la señal de voltaje A, mi referencia para hacer los desplazamientos, ¿no? Entonces, pero entre ellas sí tienen los 120 grados, ¿no? Bueno. Ya medí todas las corrientes, ya medí todos los voltajes. ¿Cómo lo hubiera hecho yo para medir esto en el laboratorio, dado que no tengo sonda de corriente? Pues lo que hubiéramos tenido que hacer es medir un voltaje que interpretáramos indirectamente como el voltaje
Bueno, estamos acabando de reconectar, sí, sí se escucha bien, se ve el circuito. Para seguir con la explicación, ¿me pueden confirmar? Sí, profe, sí se ve y escucha. Bueno, decía yo, ¿cómo le hace uno para medir ahí en el laboratorio? Con el osciloscopio real y sin sonda de corriente. Bueno, puedo medir valores eficaces de voltaje y corriente con el voltímetro, tal cual, ¿no? Y por cierto, ahorita les explico también cómo se hace eso aquí en el ORCAD, ¿no? Pero bueno, lo que yo hago es utilizar una resistencia de prueba de 1 ohm para que al medir un voltaje, indirectamente yo mida la corriente. Vean aquí voy a hacer el análisis aquí en la resistencia R1. Entonces, en la resistencia R1, el voltaje en la resistencia R1, ¿verdad? El voltaje en la resistencia R1 va a ser la corriente que pasa por ahí, por la resistencia R1. Pero si R1 vale 1 ohm, la gráfica que me queda va a ser la de la corriente. O sea, la gráfica que que le va a llamar el simulador BR1, pues realmente me representa mi corriente, ¿no? Y me va a decir que son volts, pero realmente para mí son amperes, ¿no? Sería la manera de hacerlo, ¿no? Claro, tengo que medir el voltaje de manera diferencial. Y hay otro gran problema del equipo que tenemos en la escuela, ¿no? Resulta que las ondas del osciloscopio de laboratorio son sondas que miden voltaje de nodo. Y ahí también cambia la forma de trabajar en el laboratorio. Bueno, primero lo primero, yo voy a medir el voltaje, pues, entre los extremos de la resistencia, pero esa gráfica realmente para mí va a representar la corriente por la explicación que di. A ver si es cierto. Hace rato nos daba una corriente de línea de amplitud como de 2.4, ¿verdad? Entonces vamos viéndola. Y es la misma. Es la misma de hace rato. Noten que aquí la escala me dice que son volts, no me dice que son amperes, porque realmente estoy midiendo voltaje, pero por la explicación, pues esta gráfica representa corriente y cada división es un amper, ¿no? Entonces el valor pico son 2.4 amper y tiene su desplazamiento con respecto al cero. Entonces sería una forma alternativa de medir corrientes en el laboratorio cuando no se tienen sondas de corriente. Y luego, y cuando no se tienen sondas de diferenciales, porque cuando ustedes pidan equipo en el laboratorio, les van a dar una sonda que se parece mucho al dibujito, ¿verdad? Es una especie así como de pluma, con toda aislada para que no toques tú la electricidad y solamente la punta del extremo final metálico para que tú la pongas en la parte de tu circuito que vas a medir la corriente, y un caimancito suelto. Pero el calmancito, no, mentira, ya la sonda nada más nada más tiene ese punto, el punto que toca para medir, porque el otro extremo está aterrizado. El osciloscopio cierra el circuito para hacer la medición con 0 volts. Entonces, realmente, si yo agarro una sonda diferente, una sonda de nodo, que sí la tiene, ¿verdad? Le llama aquí nivel de voltaje en un punto, porque la otra es medidor diferencial de voltaje. Entonces, en la escuela realmente nomás tenemos voltajes en un punto, o sea, de nodo. Entonces, si yo llego y pongo aquí la sonda, ya no me pide nada más el simulador. ¿Por qué? Pues porque me está midiendo el voltaje de ese punto con respecto a neutro. Pero si yo quiero el voltaje, o sea, lo que yo estoy midiendo ahí sería el voltaje del generador, o sea, 100 ángulo de cero, ¿no? A ver. Y sí, miren, amplitud máxima 100 sin desfase. Yo estoy midiendo el voltaje de la fuente, prácticamente, ¿no? Pero yo no quiero ese voltaje, yo lo que quiero es el voltaje de la resistencia. Entonces, lo que podemos hacer, lo que se hace en el laboratorio y lo que podemos hacer aquí en el simulador es lo siguiente, ¿no? Agarro otro canal del osciloscopio y mido ahora el otro voltaje del otro extremo de la resistencia. Hay una pequeña caída
la corriente va de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces hay una pequeña caída. No es mucho voltaje, o sea, por esto poner estas resistencias para hacer mediciones de prueba no afecta mucho tu circuito, porque como valen un ohm, la corriente, la caída de voltaje aquí es insignificante comparada con la de el generador, ¿no? Entonces, en la simulación yo voy a ver dos formas de onda muy parecidas, ¿no? Porque no hay una caída de tensión significativa. Se fijan que la gráfica roja es casi igual que la gráfica verde. La caída de tensión fue unos cuantos volts, ¿no? Pero realmente si yo hubiera medido el voltaje en la resistencia 1, que es el que quiero medir, debo de ver esa forma de onda. ¿Cómo lo obtengo? Pues haciendo la resta, ¿no? La resta de la gráfica verde menos la gráfica roja. Entonces, para agregar una gráfica en este simulador, le voy a dar acá donde dice adicionar trazo, y le voy a decir que quiero la gráfica, quiero el voltaje R1, lo busco aquí, miren, aquí está el voltaje R1 de su terminal 1. Pero estoy seguro que esa es la gráfica verde, verificamos, ¿no? Si me pongo aquí con el cursor en el simulador, me da información, no es que ahorita no me la está dando. Ahí está, me dice que el lado izquierdo es la terminal 1 de la resistencia 1 y el lado derecho es la terminal 2 de la resistencia 2, porque a veces viene al revés, ¿no? Entonces, si quiero la caída de tensión, sería el voltaje en el punto 1 de la resistencia 1 menos el voltaje en el punto 2 de la resistencia 2. Bueno. Entonces, estábamos adicionando un trazo donde busco el voltaje en la resistencia 1, pin 1, menos el voltaje en el pin 2 de la resistencia 1. Y ese es el voltaje. Si se fijan, es la misma definición que voltaje AB es igual al voltaje del nodo del punto A con respecto a referencia menos el voltaje del punto B con respecto a referencia. Es lo que estoy haciendo, ¿no? Nomás que con gráficas, ¿no? Entonces, mi verdadero voltaje es la gráfica amarilla, ¿no? Pero pues me queda bien chiquitita. Ya sería cuestión que si la quiero ver, amplifique, cambie la escala multiplicando por algo o amplíe aquí el valor, ¿no? Es lo que voy a ampliar aquí para ver de qué valor estamos hablando. No, pues casi nada, ¿verdad? No se alcanza a distinguir. Bueno, pero ¿de cuánto estaríamos hablando? Lo puedo ver con la sonda diferencial, ¿verdad? Entonces, no quiero ver voltajes de nodo. Quiero medir directamente el voltaje con una sonda diferencial, con el positivo en la izquierda para que me quede fase positiva, el negativo a la derecha. Esta gráfica es el voltaje en la resistencia 1, que es como de 2.4, ¿verdad? 2.4 volts. Pues sí, era lo esperado, ¿no? Pues si la corriente era 2.4 amperes, el valor máximo, ¿verdad? Entre un ohm de la resistencia para que me dé, multiplicado por un ohm de la resistencia, pues me da la señal de voltaje, ¿no? Y es de 2.4. Esta señal era tan pequeña para la escala de 100 que pues no alcanzaba a mostrármela, ¿no? Entonces, es muy latoso andar midiendo voltajes en componentes en el laboratorio así, entre par de terminales de un componente, porque tienes que andar haciendo estas cosas, ¿no? Tienes que andar haciendo estas operaciones en los osciloscopios en la escuela. Ahora, en el simulador, pues no, en el simulador directamente agarras ondas diferenciales y te agarras midiendo voltajes donde tú quieras y se acabó. El único osciloscopio que puede hacer eso es un osciloscopio de tierra flotante, se le dice, y está en el laboratorio de control. Y ese lo utilizamos para medir voltajes de esta manera arbitraria en cualquier par de puntos en prácticas de electrónica de potencia. Yo he recomendado hacer algunas prácticas de circuitos eléctricos avanzados en ese laboratorio porque hacerlas en otro laboratorio es muy complicado.
¿Sí se han fijado que en los guiones de prácticas al menos de Alterna, los primeros dos que hicieron, el de características de señal senoidal y el de fasor, se les pedían hacer mediciones con respecto al 0 volts? Porque eran guiones hechos para presencial, porque el osciloscopio que tenemos está limitado a hacer ese tipo de mediciones. Y muchos han intentado hacer las mediciones diferenciales. Algunos me dicen que sí se puede, que lo que hay que hacer es desconectar la tierra física. O sea, ya ven que el contacto de la mesa donde conectan unos equipos es polarizado y tiene una terminal, es la tierra física. Si compra uno un adaptador de esos que venden precisamente para desconectar la tierra o para conectores monofásicos que no tienen tierra, ya ven que ahí el adaptador que digo es, tú compras un equipo con conector polarizado y tiene 3 patas, ¿no? Y no entra en los conectores no polarizados. Compras ese adaptador, ¿verdad? Que desconecta la tierra. Pues compran ese adaptador, se lo ponen en el osciloscopio, desconectan la tierra del osciloscopio y dicen que ya se pueden hacer las mediciones entre cualquier punto arbitrario. Pero hay dos circunstancias. Uno, no es seguro, no es recomendable hacer eso. Y dos, quién sabe si el dato que te está dando sea correcto. Ahorita no tenemos ese problema, pues porque estamos con el simulador. Ahora los problemas son cómo usar el simulador e interpretarlo, ¿verdad? Bueno, pues me extendí con muchas explicaciones que considero que complementan muy bien cosas que no había dicho. Y todavía no acabo de decir todo lo que puede hacer esta cosa. Me preguntaban ahorita en el otro grupo, ¿no? Dice, oiga, pero ¿cómo está? Explíquenos bien esto de todo lo que tiene ahí el cuadrito de operaciones matemáticas y puntos de medición que ya tiene calculado el simulador. ¿Se fijaron que ya tiene calculado un montonal de corrientes? Tiene corrientes, voltajes de nodo, de lazo, tiene unos voltajes que no sé ni de dónde son, los de la resistencia, los de las inductancias, y tiene potencias aquí, miren. W es onda de potencia. Ahorita vamos a explicar lo de la potencia, por cierto. Explíquenos más. No, pues es que no es que no quiero, o sea, no quiero explicarlo porque estaría yo entrando en los terrenos de la materia de simulación electrónica y PCB, que es una materia que todas las tienen que llevar, y hasta donde yo sé la llevan con ORCAD. La llevan con ORCAD porque es un software potente que tiene todo eso de simulación. Incluso las simulaciones ingenieriles, como deben de ser, no son con un esquemático. Uno captura sus circuitos como lenguaje, en un lenguaje que le dicen NetList, que es un lenguaje de alto nivel, eh, muy potente para hacer análisis a nivel hasta industrial, ¿no? Pero no me voy a meter a eso porque es competencia de esa unidad de aprendizaje. Pero ahorita me estoy metiendo mucho que no lo había hecho en años pasados, pues porque estamos a distancia y hay que enseñarles a usar este simulador porque no es muy intuitivo que digamos, ¿no? Bueno, ahora me falta explicar lo de los eficaces, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sacaría? Bueno, ya estoy midiendo pues un voltaje que representa la corriente, ¿verdad? Estoy midiendo el voltaje que representa la corriente de línea, ¿verdad? Hace rato le sacamos el valor máximo y la fase, ¿no? Pero, ¿qué hubiera medido yo con un osciloscopio, un multímetro de gancho en la escala de eficaces, ¿no? ¿Cómo lo puedo yo comprobar aquí en el simulador? Porque yo ya sé que la amplitud de la señal que estoy viendo entre raíz de 2, pues es el valor eficaz. O sea, es lo que yo esperaría, ¿no? ¿Y qué valor eficaz tiene esta forma de onda? Bueno, pues sería el valor máximo, que son como 2.33, ¿no? Decía hace rato el simulador, 2.33 entre raíz de 2 sería el valor eficaz. ¿Cómo lo puedo sacar yo con el simulador ORCAD? Porque con el multisim, pues agarras el multímetro virtual y lo pones como amperímetro en escala de alterna y te da el valor en la pantallita, ¿no? Que es el proceso parecido a la realidad, ¿no? Pero aquí no. Aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la operación matemática a la curva, a los datos, ¿no? ¿Existe la operación matemática RMS? Sí. Entonces vamos a agregar una curva que haga la operación matemática. Noten que puedo hacer multiplicaciones, divisiones, absolutos, promedios. Average es promedio, coseno, sacar el valor máximo, el valor mínimo. Yo puedo sacar el valor máximo a la curva, miren, si es que yo lo quisiera, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero es el RMS.
¿Tiene operación matemática RMS? Sí. ¿Qué es? Eleva al cuadrado la señal, le saca la integral en un periodo de tiempo y lo divide entre un periodo de tiempo. Lo hace con datos numéricos, porque las gráficas es un archivo de un motonal de datos numéricos, ¿verdad? Una secuencia de números, y lo hace con un algoritmo matemático, programado. Es lo que hace, ¿no? Lo que uno haría a mano resolviendo la integral, ¿no? Pero bueno, yo quiero el RMS de qué? De la señal de voltaje en la resistencia R1. Entonces, la señal de voltaje R1 es el voltaje en la terminal del pin 1 menos el voltaje en la terminal de la resistencia 1, 2, en resta para sacar la diferencia de tensión de los dos, ¿verdad? Y quiero el RMS. Y me sale en el transitorio, empieza a hacer cálculos, no lo toma en cuenta el transitorio, empieza a hacer cálculos el algoritmo numérico y lo toma en cuenta hasta que alcanza un promedio ya estable, ¿no? Este dato de acá es el RMS, voy a activar el cursor y me pongo acá. Ese dato de la señal roja en la escala de la Y dice que es 1.61. Ese dato más o menos debe ser el 2.33. A ver, vamos a poner acá 2.3352 entre la raíz de 2, más o menos debe ser ese, el 1.6. 1.6. Ahí, chequenlo con su calculadora y ahí está, ¿no? Porque si le pido el valor promedio de una señal alterna, pues me va a dar 0. Porque se fijaron que tenía yo valores promedios, eso no tiene mucho sentido en alterna, ¿no? Por eso cuando está uno aquí en la simulación, si le quiero ver una corriente, quién sabe qué significan estos datos, porque son valores promedios, son valores para corriente directa, no tienen una aplicación en alterna, ¿no? Por eso no utilizo estos los utilizaba yo en análisis de CD, ¿no? O estos voltajes, pues quién sabe qué interpretación tengan, ¿no? No. El guatímetro tampoco, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo utilizar, pero la sonda de potencia, ¿no? Bueno, entonces sería la forma de sacar eficaces. Si yo quiero el eficaz de un voltaje, grafico el voltaje y luego me identifico las terminales de dónde a dónde estoy sacando voltaje y luego le pido el eficaz, ¿no? Por ejemplo, el voltaje de la fuente nada más viene como voltaje de B1, ¿no? Pero el voltaje de R1 viene como 2 voltajes, ¿no? Por eso la resta, ¿no? Si la resta la hago al revés, no me da el resultado bien. Entonces tengo que fijarme bien por dónde entra la corriente. La corriente entra por la terminal 1 y sale por la terminal 2. Esos datos me los da al poner el ratón aquí sobre el elemento, si se fija. Porque a veces puedo poner esta resistencia volteada y no voy a saber dónde es la terminal 1 y la terminal 2. A ver, por ejemplo, aquí la terminal 1 es del lado izquierdo de la resistencia 5. Y por ejemplo, aquí la terminal, por ejemplo, aquí está la terminal 2 está arriba, en la resistencia 6. Entonces debo de tomar en cuenta el orden para hacer correctamente la operación de la resta para el RMS. Fuera de eso, pues sería la forma de sacar el RMS y compararlo con en este caso sería la medición y compararlo con mi cálculo, que simplemente es el valor máximo entre raíz de 2 para corroborarlo, ¿verdad? Acuérdense que van a reportar una tablita con todas estas mediciones, ¿verdad? Todos los valores máximos, los eficaces, los de fase, los de línea, de voltaje, de corriente, de expresión, el dominio del tiempo, que es la parte de esta práctica, ¿no? Y ahorita pues ya tomé todos esos, ¿no? Ya los tomé todos esos y estuve interactuando con el formulario. Ya no expliqué dónde venían las cosas, nada más con el formulario para que hicieran su reporte. O sea, los estoy ayudando bastante con este caso para dejarlos ya preparados, porque yo ya no daría explicaciones para el siguiente guión de la práctica del factor de potencia, donde hay que medir otra vez corrientes, voltajes, multiplicarlos para sacar alguna parte de la potencia. Ya creo yo haber aclarado el uso del simulador y los conceptos teóricos relacionados, ¿no? Pero en todo momento pueden preguntar, ¿no? Ahora, como extensión de esta teoría y esta práctica, vamos a hablar de la potencia ahora, ¿no? Y digo, porque hablando del sistema trifásico, ya hice las mediciones y corroboré que se cumple la teoría. Ahora me faltaría nada más corroborar si se cumple la teoría de lo que es alterna, ¿no? Entonces, déjenles comparto. O sea, ahorita
Ahorita corroboramos esta teoría. De las 4 configuraciones estuvimos probando la de estrella delta. Les digo que aquí el dibujito está bien bonito, pero no necesariamente te va a quedar así en el simulador, ni en el examen, ni en los problemas del libro. Varía el dibujito, pero el dibujito es lo que menos importa. La relación circuital se da por la forma en que está conectado y no cómo está dibujado, ¿verdad? Bueno, corroboramos estas formulitas, ¿no? ¿Cómo se relacionaban los voltajes de fase del generador ecuaciones 12 y 19 con las ecuaciones 12, 20, los de línea? Y corroboramos calculamos la ecuación, la corriente IAB de la ecuación 1221 y cómo está relacionada con las corrientes. Esa sería la corriente de fase con las corrientes de línea de este ejemplo. No hicimos el cálculo, pero sí lo indiqué, ¿no? Que la corriente de línea iba a ser la resta de 2 corrientes de fase, ¿no? ¿Qué más? Ya por formulazo, pues me había dado una fase de menos 30. Esta fase no quiere decir que dé menos 30. Va a ser la fase 30 más lo de la imperancia, ¿no? Porque miren, aquí tengo fase 30 involucrada en la primer cálculo, menos lo de la imperancia. Al hacer esta división me queda menos de la imperancia, ¿no? Por eso hay que hacer los cálculos para corroborar qué fase te queda ya involucrando la imperancia, para ver si corresponde con las gráficas que les mostré. Eso les toca a ustedes en su reporte. Pero así de forma rapidota, pues sí nos dimos cuenta que las corrientes de fase pues eran más chiquitas. Eran, sí, más chiquitas que las corrientes de línea. La corriente de línea era 1.7 veces más grande que las de línea, que las de fase de la delta, ¿no? Y hasta ahí acabaría la teoría de lo que es el sistema estrella delta. ¿Qué vamos a hacer ahora para acabar estos minutos que nos quedan? Bueno, pues corroborar la teoría de lo que es el sistema trifásico, pero hablando de potencia, ¿verdad? Entonces, hablando de potencia, el sistema trifásico, y esta clase la acabamos de dar, ¿cómo queda la potencia en un sistema balanceado? Pues después de las demostraciones dijimos que eran 3 veces la potencia completa de todo el sistema trifásico es 3 veces la potencia de una fase. Y la potencia de una fase, pues es la misma ecuación de lo monofásico, ¿no? O sea, la potencia aparente, la potencia promedio, la potencia compleja, la potencia reactiva de una fase es idéntico a monofásico, son las mismas ecuaciones. Pero si quiero la potencia completa de todo el sistema, pues nomás las multiplico por 3, ¿verdad? Ahí están las demostraciones que hicimos, ¿no? Entonces, la potencia completa en un sistema trifásico es 3 veces la potencia de su fase. Ahora, la potencia de su fase, dependiendo su relación de voltajes y de corrientes de línea y de fase, siempre va a aparecer el factor de raíz de 3, ¿no? Pero bueno, ahí están las fórmulas, ¿no? Ahora vamos a corroborar estas fórmulas. ¿Qué tengo en el simulador? Mira, si no tuviera nada de medir potencia, lo que tendría que hacer es, que es lo que hacíamos en el laboratorio en presencial, medimos gráficas de voltaje, medimos gráficas de corriente, las multiplicamos con las operaciones matemáticas del menú de operaciones del canal y obtenemos la potencia instantánea y luego de la gráfica que nos sale la interpretamos. El osciloscopio real tiene para sacar valor promedio, tiene para sacar valor eficaz de la gráfica. Entonces interpretamos los datos que nos da el osciloscopio de la gráfica de la potencia instantánea. ¿Qué tiene el ORCAD? Pues puedo hacer eso mismo y puedo hacer algo más, todavía más sencillo. Tiene una sonda de potencia. Acá arriba tiene una sonda que dice W, tiene una sonda que mide potencia. ¿Qué potencia mide este ORCAD? La potencia instantánea, o sea, me mide la gráfica instante a instante de cómo varía la potencia con respecto al tiempo de un componente. Noten que le doy clic aquí al acceso y me aparece la sonda de potencia. Si la quiero poner en un cable, me marca un error porque esta sonda es para medir en un componente. Entonces lo que puedo hacer es medir la potencia en la fuente o en la resistencia o en la bobina, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí también se debe de cumplir que la potencia de la resistencia más la potencia de la bobina
La potencia de la resistencia R1 más la potencia de la resistencia 4 más la potencia de la bobina, debe ser igual a la potencia que está entregando la fuente, ¿no? Se maneja por fase, ¿verdad? O la suma de las tres potencias de las tres fuentes del trifásico debe ser igual a la suma de todas las otras potencias, de todas las resistencias y todas las bobinas, ¿no? Eso también lo puedo hacer aquí midiendo las potencias y haciendo la operación suma en la gráfica, ¿no? Bueno, pero para hacer sencilla la cosa, nomás voy a medir la potencia en una fuente. Entonces, ahorita voy a medir la potencia instantánea en la fuente B1. El nombre de la gráfica es W de B1, ¿verdad? Y lo que están viendo ustedes es la potencia instantánea. Para tener una referencia aquí voy a graficar un voltaje. Voy a graficar el voltaje para tener mi referencia cero, ¿no? Para ver las fases y todo ese rollo, ¿no? Entonces, vamos a poner una sonda de voltaje. La gráfica roja sería mi voltaje de mi fase. Tiene fase cero. Me debería de poner el ORCAD que empieza en cero, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Es un fasor en seno. Empieza en cero, ¿verdad? Con fase positiva. Se acordarán que la potencia instantánea tiene el doble de la frecuencia de las señales de voltaje y corriente. Y ahí lo estoy viendo que sí. La potencia instantánea no es simétrica, depende de un valor constante offset que nosotros le llamamos potencia promedio. Y lo que yo veo en mi gráfica verde es que tiene la mayoría del valor en negativo. Estará bien, sí. Acuérdense que la fuente entrega energía y eso se pone con un signo negativo. Si a lo mejor es más fácil interpretar la gráfica con signo positivo, porque así la expliqué en clases, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hago es agregar otra gráfica. O sea, esta gráfica está con signo negativo porque es la potencia que maneja la fuente. Pero si yo quiero ver la potencia con signo positivo, que sería la potencia en la carga, cómo la absorbe la carga, ¿verdad? Agrego una curva más y la multiplico por -1. La curva sería la potencia de la fuente B1. Entonces busco W de B1, aquí está, mire. W de B1 por -1. Profe, No es más que reflejar la curva, ¿no? Mande. no sé si sea mi internet, pero yo estoy viendo todavía el PowerPoint. No, pues no me dicen, permíteme. Es que como estoy compartiendo diapositivas y luego ya no compartí el simulador. Ahí ya se ve. Sí, ya, profe, gracias. Entonces, puse una sonda de potencia para la fuente. Es la verde, ¿verdad? Y puse una sonda de voltaje para ver el voltaje de la fase, para tener mi referencia cero. No hace falta, por lo que veo el ORCAD sí sabe dónde queda el cero, ¿no? Pero es nomás para hacerlo más evidente, ¿no? Entonces la sonda W está acá arriba, la que dice disipación de potencia, medidor de disipación de potencia. Fue lo único que hice. Entonces de ahí me salieron estas gráficas. La gráfica roja es el voltaje de la fase. La gráfica verde es la potencia, cómo se va gastando la energía en el tiempo en la que entrega la fuente. Por eso es un valor negativo la señal verde. Y yo le agregué una señal con la señal esta de adicionar trazo. Adicionar trazo le agregué la señal azul, que no es más que la señal verde multiplicada por -1. Aquí está. Entonces, le doy adicionar trazo, se abre esta ventana, busco la señal de potencia de la fuente B1 y la multiplico por -1, ¿verdad? Y me da la señal azul. La señal azul es la que expliqué en la clase, la potencia instantánea. Es una señal del doble de la frecuencia que la señal de voltaje o de corriente. Tiene un offset. En este caso, el offset, el promedio de esa señal azul sería la potencia promedio, ¿verdad? Y la eficaz de esa señal azul sería la potencia aparente, que son las potencias que puedo sacar aquí, ¿verdad? Si lo hago para la fuente sería con valor negativo porque es potencia que se entrega, sería la señal verde. Si lo hago para la carga, claro, la señal azul representa toda la potencia involucrada
en la resistencia de 1 ohm, en la resistencia de 100 ohms y en la inductancia de 0.2 henrios. Ya puestos como una sola impedancia, la gráfica azul me está diciendo cómo está fluyendo la energía sobre el tiempo hacia esa carga. Si lo veo a la carga, pues sería positiva. Si lo veo en la fuente, pues lo veo como negativa. Sería la señal verde o la señal azul. Pero habíamos explicado la señal azul, ¿no? Entonces, toda la parte que está por arriba del cero es energía que se entregó al sistema y se disipó en forma de calor por las resistencias. Y la piquitos estos que están negativos es la energía reactiva, que es una medida de cómo se está movilizando la energía para cargar la inductancia. Y se está cargando y descargando 120 veces 60 veces por segundo, ¿verdad? Y ese ir y venir de la energía que no se disipa, sino que se absorbe y se regresa a la fuente, pues se pone como piquitos negativos, ¿no? Entonces, la interpretación de la curva verde es aquí lo que importa, ¿no? Vamos sacándole el promedio. Entonces, para sacarle el promedio a la curva azul, aplico la función promedio, average, de la gráfica de la potencia en B1 multiplicada por -1, ¿verdad? Me quedó un paréntesis de más. Ahí está. Entonces empieza el transitorio, hace sus cálculos, llega a un valor constante, más o menos de la gráfica amarilla, estamos hablando como de 92 watts. Entonces el valor promedio de la potencia instantánea, el valor promedio de la curva azul, pues es la potencia promedio, o watts, directamente son 92 watts. Que si yo saco la potencia de las dos resistencias y la sumo, o sea, saco la potencia de la resistencia R1, en la fase que estoy analizando, la potencia se disipa, 90 watts se disipan en la potencia en R1 y en R4, ¿verdad? Y los pequeñitos picos de potencia reactiva son los de la inductancia. Esos, sería cuestión ya de aplicar alguna otra fórmula a la gráfica para tratar de sacar la parte reactiva, ¿no? O de la total restar, bueno, ya sería jugar un poco con haciendo operaciones aquí algebraicas, matemáticas, con las formas de onda, ¿no? Pero bueno, así directamente sí se puede ver la potencia promedio. El desfase, pues lo podemos medir entre voltaje y corriente, gráfico voltaje, gráfico corriente, veo el desfase, y el coseno del ángulo, pues me debe de dar el factor de potencia, ¿no? No hay aquí como tal un instrumento que me entregue el factor de potencia. En otros simuladores sí los tienen, no. O no al menos que yo sepa. ¿Qué más? La potencia aparente, ¿cómo la sacaría? La potencia aparente la sacaría con la función matemática de RMS. Voy a agregar aquí una gráfica. Vamos a agregar una gráfica de RMS de la potencia en la fuente B1 por -1. Va a tender a un valor. Es la gráfica así como violeta. Ese valor es como de 124. Entonces esta aplicación tiene, y es más, ya de ahí puedo sacar el factor de potencia, ¿no? Así, a través de mediciones, ¿no? Tengo una potencia aparente por fase de 124 volts ampere, pero tengo una potencia promedio de 92 watts. Entonces, 92 watts entre 124, pues es el FP. Me va a dar como 0.8, ¿no? Algo así. A ver, déjenme ver. Entonces, no hay manera que me lo dé una medición, pero haciendo la medición de la potencia aparente, que son 124.61, ese dato lo estoy viendo en la tablita de Excel que sale con el cursor.
Eso entre la potencia promedio, el valor constante de la gráfica amarilla, que sería 9202. Es que hice la operación al revés. Era 92.02 entre 124.61. Tengo un FP de 0.73. 0.73 atrasado porque es de una bobina. Y claro, cuando haga los cálculos, pues es lo que me debería de dar, ¿verdad? Ahora, si multiplico la potencia promedio por 3, sería la potencia de todo el sistema trifásico. O sea, 92 por 3 es la potencia promedio de todo el sistema trifásico. Y la potencia aparente de todo el sistema trifásico, pues también es 124 por 3, ¿verdad? Y puedo seguir haciendo más demostraciones, pero bueno, todo se basa en la medición de la potencia instantánea que puedo hacer con el ORCAD. Y así está planteada la práctica de factor de potencia que van a hacer ustedes, ¿no? Que midan lo vamos a hacer monofásico. Yo aquí lo estoy demostrando en trifásico, pero lo estoy demostrando con una fase. Dado que ya habíamos explicado que en los sistemas trifásicos se mide o se toman cosas de una fase y se multiplica por 3, ya demostramos que es correcto, que es válido, y se acabó. La fórmula involucra un raíz de 3, ¿no? ¿Dónde estaría aquí el raíz de 3? Pues en el voltaje de línea, ¿no? O sea, porque el voltaje de línea multiplicado por la corriente de línea es también más grande que la corriente de fase, y el voltaje en este caso de línea, pues es más grande que el voltaje de fase también, y ahí involucra un raíz de 3 para que corresponderá con la fórmula, ¿no? Pero bueno, ya sería cuestión de estar sustituyendo todos los datos en la fórmula, en las fórmulas, como lo hicimos en las diapositivas. Para un caso sí, lo hicimos para una estrella, ¿no? Sería extender eso a una estrella delta, ¿verdad? Pero en cuanto a potencia, son las mismas fórmulas para las 4 configuraciones, ¿no? Y esto no se los pedí en el guión, esto ya es extra, ¿no? Pero estas explicaciones de cómo interpretar la potencia instantánea son las que van a utilizar para la práctica del factor de potencia, que es lo que sigue. Bueno, pues se acabó el tiempo de la conferencia, queda un minuto y cachito, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Me parece que no, profe. Nada más, ahorita estoy en el Moodle, todavía no tuve la práctica, Sí, ya puse ahí un PDF. Puse un PDF que dice práctica ok, de trifásico. pensé que estaba en documento de Word, pero está bien. Gracias, profe. No, está en ¿Y PDF. para cuándo es? Para de hoy en 8. Estuvieron hasta incluso salvando imágenes y todo eso, pues ya para qué lo hacen de nuevo, nomás pónganme sus cálculos, porque yo ya en los cálculos no los hice, ¿verdad? Pónganme los cálculos y alguna evidencia así rápida, y con eso es el reporte, ¿no? Ok, nos vemos el miércoles porque el lunes es inhábil. Se cuidan y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, profe, igual. Igualmente.